vamos a escuchar lo que dijo Javier Seriani hoy en su canal de YouTube. No me gustó, honestamente, porque como siempre, se cree Dios. Él ahorita está subido, quién sabe, en una nube. Tiene el ego tan alto. Él se cree Dios. Empezó a hablar, empezó a hablar unas incoherencias este señor. Empezó a hablar de Maduro. ¿Qué tiene que ver Maduro? Empezó a vanagloriarse. Empezó a echarse flores. Dijo que él era un periodista. Dijo, escuchen bien lo que dijo, que él no se identifica como youtuber, que él se identifica como periodista. Mi amor, tú no eres periodista. No eres periodista. Eres youtuber. Y gracias a Elisa Beristain estás en YouTube. Pero si no fuera por Elisa Beristain, estuvieras durmiendo en el carro de Los Ángeles, bañándote en duchas públicas y comiendo de la basura. Porque cuando Elisa Beristain te metía a YouTube, hay videos en el canal de Elisa donde sales hasta con la ropa rota. Arturo no me deja mentir. Una vez enfermaste a todo el equipo porque eras demasiado cochino y llegabas sin lavarte las manos y sin lavarte la boca. Dicen que te olía feo la boca y que te echabas unos grandes pedos ahí en la producción, en el set, que te echabas pedos y que olías feo. Y que enfermaste a toda la producción, que se enfermó hasta Arturo del estómago, porque Elisa llevó comida y tú de cochino empezaste a tocar la comida, a meter la cuchara en todo lado. Te la metías a la boca y lo metías en todo lado. Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas, mis angelitas. Fíjense de que hay un desmadre, no hombre, del tamaño del mundo, la verdad. Estoy segura que ustedes ya se dieron cuenta y es entre Javier Seriani y un trabajador de él, se llama Arturo Strensky. Les voy a platicar lo que yo sé y lo que yo he visto desde mi punto de vista, ¿verdad? Fíjense de que yo este chavito a simple vista, a mí sí me cayó bien, a mí sí me cae bien. Yo recuerdo que yo lo empecé a ver a él cuando Seriani se desligó, se salió de Chisme No Like, ¿recuerdan? Ahí fue donde yo lo empecé a ver, yo ni lo miraba antes, les soy sincera. Yo cuando él estaba en Chisme No Like, yo no lo veía. La verdad que mi vida, mis angelitas, nunca ha sido el chisme. Mi vida siempre ha sido el fitness, el ejercicio, trabajar, ir al gym, entrenar, trabajar obviamente, dar mis asesorías, nutrición. Ese ha sido mi trabajo de toda la vida. Claro, mientras no he estado en empresas y así, pero mi trabajo que yo amo y el que he venido haciendo de 15 años atrás sin parar es ese, el del fitness. Entonces yo jamás había estado metida en chismes. Para decirle que ni ver YouTube, porque para ver YouTube uno necesita tiempo y era tiempo que yo no tenía. Después de la pandemia, que esto ya, la onda del online y toda esta onda se vino a disparar, fue que yo empecé a ver un poquito de YouTube. Ahí no tanto porque igual siempre continuó trabajando. Entonces, por eso es que yo no miraba al Seriani. En algunos programas ahora que yo veo de Caso Cerrado es que lo he visto mucho más joven. Ve, ahí salía Seriani. Por eso es que yo lo sé, porque yo lo he visto ahora, no de antes. Entonces yo a Seriani lo empecé a ver cuando él ya no estaba en Chisme No Like, cuando él empezó su canal, que ya tenía unos cuantos seguidores. Se nota que él ya tenía su canal, pero no le paraba bolas, así como hacemos todos. Yo también, yo tenía mis canales tirados desde hace un pijo de años, pero yo no les paraba bolas. Así el Seriani. Entonces ya cuando se deslindó de Chisme No Like, fue que él lo retomó y ya empezó a pedirle a la gente, a las viejas descerebradas que lo siguen, que lo siguieran y lo apoyaran y ta. Ahí fue donde yo vi a este chavito. Me cayó súper bien. Siempre lo he dicho, con la gente uno no necesita vivir para llegarla a conocer, para tener una idea de qué tipo de persona es. Entonces, cuando yo vi a este chavito, a mí sí me cayó bien y a mí sí me cae bien. O sea, él tiene una sangre dulce, se mira tranquilo, y no me equivoqué, fíjense. No me equivoqué. Entonces, como yo no sé de chismes, no soy una persona chismosa, he empezado con esto del chisme, porque sí es chisme, lo de la Angelita Aguilar es chisme, porque para mí es una niña súper talentosa, trabajadora, disciplinada, y esto que está entre dimes y diretes es chisme, no hay otra palabra para decirlo. Entonces me metí al chisme para apoyar a nuestra reina Ángela Aguilar, porque se lo merece todo esa niña por lo trabajadora y lo talentosa que es. ¿Hace cuánto fue, mis angelitas? Yo creo que hace como un año o menos. Voy a buscar la fecha, la verdad, de cuando empecé de mi primer video que subí de ella para ver cuánto tiene. Yo ya había subido antes uno, acuérdense, hace como un año. Por eso les digo, ya ven, tiene menos de un año que yo tengo de estar haciendo contenido para nuestra reina Angelita Aguilar. O sea, yo cuando hice ese primer video, yo no sabía quién era ella, yo no la conocía. Y aún así, yo a favor de ella, porque es que de verdad que yo no sé las descerebradas cómo no se dan cuenta, sinceramente. Bueno, es porque ellas son una miércoles igual que la pandillera. Por eso la apoyan, porque miércoles con miércoles se atrae. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? De Seriani con este chavito, con Strensky, él me cayó súper bien, yo lo empecé a ver y fíjense qué casualidad que yo lo miraba como coproductor y como copresentador. ¿Por qué? Porque ese papel o esos papeles son los que yo notaba que él hacía. ¿Me entienden? O sea, yo miraba que él
hablaba con el Seriani, o sea, trataba de mantener el programa, ya saben, a flote, ¿verdad? Te digo, tú me dices, me responde, crear ahí, ya saben, el pique, pero también como coproductor, porque él era el que mantenía el chat limpio, por así decirlo. Él era el que ponía las diapositivas, las fotos, los textos, o sea, todo. Porque, mis angelitas, tener un canal no es nada fácil. ¿Por qué creen ustedes que yo por eso siempre me he dedicado a mi trabajo, que el fitness, que aquí, que allá? Porque los creadores de contenido, no, hombre, es un trabajo cabrón. Es un trabajo cabrón, difícil, y ahora que yo lo hago, no, hombre, lo confirmo, lo firmo y lo confirmo. Es un trabajo de nunca terminar. Entonces, y pues no es lo que a mí me gusta, la verdad. A mí eso de estar editando, yo puedo grabar. Pero a mí esa parte de la edición, no, es complicadísimo. Y en este trabajo hay que hacerlo sí o sí. ¿Me entienden? Entonces, yo recuerdo que yo lo vi, me cayó súper bien, como les digo, lo vi como coproductor, como copresentador, o sea, que él hacía todo. El serianucho hablando paja, aplastado en la silla, y este chavito no, este chavito metiéndole a todo el trabajo. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Yo creo que hasta un niño de 5 años lo hubiera notado. Y dije, fíjense, como siempre he sido súper desconfiada, yo dije, esto va a terminar mal. Imagínense, le estoy hablando de hace un añito que yo empecé a ver al Seriani. Yo dije, esto va a terminar mal. ¿Por qué? Porque para mí las medias no son buenas ni de seda. ¿Qué significa eso? Que el mucho compinche, al final termina mal. Y todo mundo lo ha comprobado en su vida cuando encuentra una amiguita, un amiguito que los lleva a su casa, que son uña y mugre, uña y carne, terminan mal. Yo por eso, a pesar que he tenido amigas, nunca dejo que sobrepase esa línea del respeto del límite. Porque lastimosamente la gente siempre termina con la envidia, envidiándote. Por eso uno no tiene que hablar de su vida. Cuando uno tiene una buena vida, uno no habla de ella. Porque sus amistades siempre terminan envidiándolo a uno. Y cuando saben de qué pata cojeas, o saben algún secretito tuyo, o cualquier negrura que tengas, por ahí te joden. ¡Boom! Por ahí te la sacan. Entonces, cuando uno tiene una buena vida, uno tiene que mantener la jeta cerrada. Y no andar dejando que sobrepase esa línea del respeto, porque así cuando te separas de esa persona, porque llega el punto en que la envidia ya no la pueden ocultar, y me ha ocurrido, no saben qué decir de vos, no tienen nada que decir de vos. Como no les diste carnita para que comieran, no saben nada. Y se los digo porque a mí me ha pasado. Y ya, la amistad, entre comillas, porque esa nunca fue amistad, termina sin pena y ni gloria. Porque no le diste carnita de dónde roer, de dónde joderte. Entonces, y eso es lo que pasó aquí. Y yo por eso dije, no, estos van a terminar mal. Y miren, justo al año, yo no sabía la verdad. ¿Se recuerdan que antier fue que yo hice un video del Seriani? Por eso, por andar buscando las fotitos del Seriani, voy viendo que está en disputa con este chavito. Ve, dije yo, lo que dije, lo que pensé hace un año. Y justo, me fui a ver, nunca había entrado a ver a Adri Tobar. A esta mujer, yo, ¿por qué me di cuenta de ella? Hace un par de mesecitos, cuando fue lo del escándalo de Ana Bárbara. Yo no sabía que esa mujer existía en este mundo, nunca había visto su canal, ya me lo habían recomendado, recuerden ustedes, angelitas, que lo viera, porque como que ella había dicho algunas cosas de Angelita, no sé si buenas o malas, la verdad, yo solamente la vi una vez en una historia que les dije, traté de buscar y no la pude recuperar, donde hablaba de que la casucha andaba rogándole a Nodal para que volviera con ella. Ahorita, ya Nodal casado con la Angelita, la pandillera promiscua rogándole a Nodal, y eso lo creo totalmente. Entonces eso yo se lo vi diciendo a Adri Tobar, de que la pandillera andaba buscando a Nodal, rogándole, y hasta la cuestionaba. Y si no quieres a Nodal, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y decía muchas cosas coherentes. Ahí fue donde la vi, ya no la volví a ver. Me di cuenta, como les digo, por lo de Ana Bárbara, pero yo nunca la había visto ni nada. Hasta ahorita, con el tema del Seriani, sí me metí ayer a ver un video de ella donde habla de este desmadre del Seriani, y me enteré de muchas cosas. La verdad es que no sé, hay cosas que sí cuestiono, hay cosas que sí me dan sentido. Por ejemplo, ella inicia diciendo, voy a hablar como me enseñó mi maestro. Recuerden que hija de tigre pintita, algo así dice, o manchadito, porque ese dicho es de los mexicanos, pero dice hija de tigre con manchas, algo así. La verdad que no le presté mucha atención. Lo que sí que ahora entiendo, lo que sí que ahora creo que sí fue alumna de Seriani, porque tienen su misma forma de hablar. Por lo menos en este video lo sentí, a mí me aburrió. A mí Seriani me aburre, creo que ya lo saben, no es la primera vez que se los digo, no se me hace una persona que me mantenga intrigada, que me mantenga concentrada. Yo soy una persona de mucha energía,
Yo no sé si por mi trabajo, yo no sé si porque amo el fitness, si porque entreno, hago ejercicio, yo no sé. Pero yo soy una persona de mucha energía. Lo sé yo y me lo dice toda la gente que me conoce personalmente. Sos energía pura, me encanta tu energía. Entonces la verdad que a mí Seriani me aburre porque, no sé, habla lento, no tiene chispa y lo mismo sentí ayer con Adri Tobar. Lo mismo sentí. Créanme que no pude ni terminar de ver el video rapidito, ¿verdad? Lo fui avanzando a ver si tomaba algunas cosas que dijera y sí dijo cosas importantes que ya se las voy a decir, pero la verdad que no me mantuvo, no, yo necesito energía, yo necesito, o sea, si no me duermo. Entonces sí sentí que su estilo, el de ella, se parece al de Seriani. Ella mencionó de que hace mucho tiempo había hecho mucha plata con los fans, chopifans, no sé cómo. La verdad que me quedé intrigada porque dije, pero bueno, ¿cuántos canales ha tenido esta mujer? En este canal no llega todavía a los 100,000. Y dijo de que antes hacía mucha plata con los chopifans. Me puse a buscar en Google si es el único canal que ha tenido, si ha tenido otros canales, porque si ha tenido otros, ¿qué pasó con ese canal con el que hacía plata? Entonces en Google me sale de que no, que ese es el único canal que ella ha tenido y lo que pasa es que ella es como que agranda las cosas. Eso fue lo que me dijo Google, que ella agranda las cosas. Entonces, bueno, dije, a lo mejor es su estilo, ¿verdad? Hablar un poquito de más. Acuérdense que la mayoría de gente, yo ahora lo he entendido, la mayoría de gente que habla de chisme para tragar, que se pone a criticar a los demás para tragar, inventan muchísimo. De hecho, ahorita me acabo de meter a un video del Seriani y él mismo lo dijo, algunos youtubers muertos de hambre, así lo dijo textual ahorita. Y hasta él habla de más, porque fue el video que dice, dieron la dirección de mi casa, algo así, mi casa, dice, cuando él no tiene casa. Él vivía en un apartamento y lo menciona. ¿Recuerdan cuando el marido de Ana Bárbara me mandó a un repartidor a mi casa? ¿Cuál casa? A mi apartamento. Él no tiene casa. Entonces ahí hablan de más. ¿Ya ven? Él no tiene casa. Él vivía en un apartamento. Ahorita ha de ser igual. Y él dice mi casa. No. Casa es una cosa y apartamento es otra. Yo cuando llegué aquí tuve que escoger o vivir en un apartamentucho donde no me iba a caber ni la cocina, o buscar una casa más o menos, puchica, donde poder caber, aunque sea un poco. ¿Me entienden? Son dos cosas diferentes. Yo opté por casa, porque en un apartamento son demasiado chiquitos, a menos que fuera millonaria y tuviera para pagar un penthouse. Pero como no lo soy, me iba a tocar pagar un apartamentucho como el del Seriani, donde uno no cabe. Entonces, uno opta por una casa. Y él dice mi casa. No, esa no es casa. Él vive en un apartamento. Entonces, ya ven, habla de más. Porque yo vi el video, se metieron a mi casa o dieron la dirección de mi casa. Y yo dije que se mudó a una casa. Por eso me metí al video y no. Es el apartamento. Ahora supuestamente se cambió. Después, ¿qué pasó esto? Del marido de Ana Bárbara se cambió, se mudó. Pero él dijo, ¿se acuerdan cuando el marido de Ana Bárbara me mandó a alguien a mi casa? No, dije yo, este viejo está hablando del apartamentucho donde él vivía. Entonces, ya ven, la gente inventa muchísimo para llamar la atención. Entonces, cuando Google me dijo eso de la Adri Tobar, lo creí. Creí que ella, pues, engrandece números, engrandece historias, engrandece cosas, ¿verdad? Igual que todos. Así de que, bueno, vamos a pasar rapidito a lo que me di cuenta de lo del Seriani con este chavito que me cae súper bien y que ojalá gane el chavito, porque tiene toda la razón. Repito, yo desde que vi al Seriani aplastado sin hacer nada y el chavito moviendo todo, me di cuenta de que esto iba a terminar así. Y recuerdan que yo antier en el video les menciono que el canal del Seriani está muerto en vida. Lo dice la Adri Tobar. Les voy a poner al final aquí un pedacito de la voz de ella para que ustedes vean que justo lo que yo les dije. La Adri Tobar dicen que el Serianucho no sabe pero ni encender una computadora. Él no sabe editar, él no sabe nada, ni siquiera hacer en vivo y conectar a otra persona. No sabe hacer absolutamente nada. Ven, yo se los dije de que yo venía viendo el canal muerto, los números estancados. No, hombre, si es que yo no hablo por hablar. Yo no hablo por hablar, o sea, hay que ser congruente uno, hay que usar el cerebro. No tengan el cerebro de adorno, úsenlo. Uno tiene que usar el sentido común. Entonces, justo lo que yo dije fue lo que dijo la Adri Tobar y sin yo haberla escuchado, porque la escuché, imagínense, hasta ahorita. Entonces, no, hombre. Esta niña, la Adri Tobar, destapa los abusos, impagos y humillaciones que el Seriani le hizo a este chavito. ¿Y por qué? Porque se los hizo a ella también. Yo no sabía, la verdad es que supuestamente por lo que he visto, la Adri Tobar como que era conocida ahí en el medio en México. No sé por qué, la verdad, como les digo, no se me hace una persona wow, súper interesante, que atrape en su plática, y ni ella tampoco. La verdad, que les puedo decir, no los puedo engañar, no se me hace una mujer interesante. Yo la conocí por lo que pasó con el esposo de Ana Bárbara.
No sé si de verdad anduvo con el hombre o qué, porque la gente inventa. No sé, la verdad. Pero bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Porque hasta el hombre como que salió hablando de eso y todo. Así que creo que sí fue verdad. Pero supuestamente ella, o sea, tenía sus conectitos. Aunque ahorita en este video dice de que antes el Seriani le levantaba falsos. Bueno, para ir por partes, ella sabe por lo que ha pasado este chavito porque a ella le pasó igual. Dice que a ella la puso a trabajar sin pagarle. No le pagaba, ni le preguntó, le dijo, ahora tú vas a trabajar para mí. Y ella se quedó, ¿verdad? O sea, ¿qué ondas? Y empezó a trabajar con él, pero nunca le pagó. Y por eso le dijo, Seriani, ya no quiero trabajar contigo. Y entonces él se encachimbó, ¿verdad? Cuando la gente ya no quiere trabajarle de gratis, se encachimba y empieza a hablar mal de la gente, que es de lo que él, acuérdense que él de eso vive, de hablar mal de medio mundo. Entonces empieza a inventarte mentiras, a levantarte falsos y dice que por eso ella perdió muchos seguidores, perdió dinero y todo. Por eso dijo de que ella antes ganaba muchísimo, pero a partir de que él empezó a levantarle falsos y todo, empezó a perder dinero y todo fue a raíz de que ella no quiso trabajarle de gratis al Seriani, porque el Seriani, según él, trabajar con él es la gran cosa, según él, ¿verdad? Pobrecito. Yo no sé, Julio Zavala, estoy segura que le pagaba cada peso, porque si no este viejo, no hombre, lo hubiera ido a poner en primera plana en el periódico nacional. Y sin embargo, él sí pone a trabajar a la gente y no le paga. Así que por eso fue que empezó el desvergue con este chavito. Porque lo hacían trabajar un pijo de horas. La Adri Tobar lo dice. Si gustan pueden ir a ver el video de ella. Ella ahí lo dice con punto y coma las horas que hacía trabajar a este chavito sin pago, así como hacía con ella. Y por eso ella dejó de trabajar con el Seriani. Porque según el Seriani, y ella lo menciona ahí, trabajar con él, repito, es la gran cosa. Y no, es cuando ella dice, no. Entonces Seriani se aprovechó porque Seriani no sabe ni siquiera encender una computadora, dicho por ella. Y que él hacía todo. Y que ella, yo no sabía, ella no tiene equipo. Ella hace todo en su canal. Todo. Y sí, es bien vergueado. Totalmente. O sea, tenés que dedicarte 100% a tu canal porque es demasiado trabajo. Encima de la investigación que tenés que hacer porque no vas a ir a hablar paja, ¿verdad? Bueno, aunque hay gente que sí miente. Pero no, hombre, también tenés que investigar. O sea, tenés que investigar lo que vas a hablar y encima de eso todo el trabajo, la grabación, las ediciones. No, hombre, o sea, eso es un verguero total. Y más si la persona tiene un trabajo, no. Por eso es que hay canales que la gente no puede estar publicando a cada rato porque hacen otras cosas. Tienen otro trabajo, tienen cosas que hacer. No, porque si vos querés crecer y estar en esto, tenés que dormir sentada editando, subiendo fotos. No. Subiendo videos, editando fotos. No, ¿qué les puedo decir? Entonces, y ella sí dice que ella lo hace todo en su canal y que por eso ahorita también lo mencionó, ya no está como antes, súper metida, no. Ella está como que al suave. Por eso hace lives, porque tiene sentido. Yo ya lo había notado y yo ya lo sé. Cuando haces lives es más fácil. Haces tu live, te conectas, hablas paja, terminas el en vivo y fumba para arriba. Listo, no tenés que andar editando ni nada. Hay gente que ni descripción le pone. En cambio, cuando vos subís un video, encima de que tenés que investigar, hacerlo bonito, moverle aquí, moverlo allá, lo editas, haces las fotos y le haces cortes, los cortes. No, hombre, es un verguero total. Y encima de eso le tenés que poner descripción, fijarle texto. No. Es muchísimo más trabajo que hacer un live, hablar paja y pum, subirlo. Y eso es lo que la Adri está haciendo ahora. Dice que ella está tratando de hacer su trabajo más fácil, ya no matarse como antes. Así que imagínense, lo mismo que le hizo este chavito, se lo hizo a ella. Los pone a trabajar y no les paga. Y por eso hasta dicen, vayan a ver ahora el canal de él. No hay reels, no ha subido nada, no hay shorts. O sea, no hay nada porque no hay quien lo haga. Yo no sabía que el Seriani tenía socia. Digo, porque en este video que acabo de ver, Seriani dice mi socia, o sea, mi ex socia. Pero la Adri Tobar dice, cabal, que él tiene una socia y que la socia sabía de todo esto que le hacía a este chavito. O sea, de ponerlo a trabajar demasiado y no pagarle. Y la Adri Tobar hasta menciona de que este chavito tiene su familia, sus hijos y todo. Y claro, uno no trabaja por amor al arte, uno trabaja por dinero y eso es lo que te motiva. A mí en el fitness me pasa, siempre me ha pasado. La gente cree que porque es ejercicio, porque es diversión, porque se siente algo rico, porque uno, pues en mi caso es mi pasión y lo disfruto tanto, es de gratis. Ha habido gente que me ha preguntado, ¿y se paga? Y yo digo, ¿y esta gente estúpida qué le pasa? Es como que yo le pregunte a una secretaria, ¿te voy a pagar si sos mi secretaria? ¿Qué pendejada es esa? Así es la gentuza, ¿creen que el fitness es de gratis? No, es un trabajo como cualquier otro trabajo. O sea que si usted quiere un entrenador, tiene que pagar. Si no, lesiónese. O pasa entrenando 1000 años y usted igual de gorda, igual de flácida, porque no lo hace bien. Claro que se paga el fitness.
Entonces, igual le pasa a este chavito. El Seriani cree que trabaja por amor al arte. No, él trabaja por dinero, porque él tiene que pagar cosas. Miren, en el fitness, hasta la ropa que me pongo, yo hasta decía, puchica, si solo el par de zapatos que uso vale más de $100. Porque si lo pides en ciertas páginas, tenés que pagar los zapatos, tenés que pagar impuestos que te lo lleven a tu país. Solo los zapatos que me pongo para dar estas clases vale más de $100. Y estos cabrones preguntándome que si cobro. ¿Qué les pasa? ¿Qué estupidez es esa? Quieren hacer ejercicio de gratis, eso no puede ser. Es como que yo quiera contratar a un equipo y no pagarle, eso no puede ser. Pues la gente de ahora así es, una mierda. Quieren que los demás le den su trabajo y su tiempo de gratis, que no jodan. Para eso mejor me pongo a ver series, ¿ya? Pero no voy a mover un dedo sin que me paguen. Porque uno necesita dinero para vivir. Uno no trabaja por amor al arte. Entonces, eso pasó con este chavito, que el Seriani pensaba que él trabajaba por amor al arte. Miren, el origen del pleito, como lo dijo Adri Tobar, trabajo sin paga. Esa es la razón principal, según ella, y ella lo sabe, porque trabajó con Seriani y le tocó trabajar así, sin paga. Incluso menciona a la Elizabeth Einstein, que le ofreció 1,400, algo así de paga. Puchica, y como que se fue a trabajar con ella un tiempito. Como les digo, yo iba adelantando el video porque se me hizo súper aburrida la mujer esta, entonces pues lo iba adelantando. Pero, como les digo, pueden irlo a ver. Ella dice que mejor esta mujer, miren, sí le ofreció paga y menciona lo que ya les dije, que uno trabaja por dinero, no por amor al arte. Dice que ella vio, wow, más dinero con Elisa, me voy con ella. Es que claro, y el Seriani no, el Seriani quería tenerla trabajando sin paga, eso no puede ser. O sea que este hombre es un vividor, es un aprovechado, cosa que con él no lo hicieron, a él sí le pagaban. Julio Zavala, cuando Seriani era su achichincle, cuando Seriani era el achichincle, el barrendero de Julio Zavala sí le pagaba. Pero miren, a él no le gusta pagar, cosa que no me asombra. Así es muchísima gente, mis angelitas, la mayoría. Así es, aquí en el mundo normal quieren tener a la gente trabajándole y sin paga. Hasta te dicen, vamos mitad y mitad. Si viene cliente, cobramos mitad y mitad. Si no, ni ganamos ni perdemos. ¡Que no jodan! ¿Y el tiempo de uno qué? ¿Y mi gasto de gasolina? ¿Y mi trayecto hasta allá? Que coman miércoles. Y así se topa uno con gente. Yo me he topado con gentuza así, que quieren instructora, así como yo, con un pijo de certificaciones, internacionalización, conocimiento. Mucho conocimiento, energía, clase vibrante, enérgica. Y no pagar. No, les digo yo, entonces contrata a un principiante de mierda que no sirva ni hacer un de lado a lado, que ese sí te va a poder trabajar de gratis, pero yo no puedo. Me molesta tanto ese tema de que quieran contratar a gente sin pagarle, que no jodan, porque yo lo he sufrido y no hay que permitirlo. Y yo no lo he permitido. Por eso es que, como les digo, prefiero pasar viendo series, pero no trabajar de gratis, porque es que a mí yo no voy al súper de gratis, ni vivo de gratis, ni me dan luz, agua, internet de gratis, nada. Yo tengo que pagar absolutamente todo. Entonces, pues no. Y trabajo para mis peluditos. Y la medicina de mis peluditos, sus exámenes, sus consultas, todo eso vale y bastante plata. Porque los veterinarios, no hombre, sí cobran. Y cuando son de especialidad, cobran más. Y los exámenes, ya ni se diga. Y yo, como tengo puro viejito senior, todos mis perros son seniors. Así que yo tengo que cuidarlos, porque son personas a mi cargo. No puedo dejar así como la gente, ¡ay, se murió! Y ya, no. Mis perros son como gente. Así que ellos todos son viejitos, comen comida especial, tienen sus medicinas diarias, controles mensuales y eso es dinero. Cada ida al médico, al veterinario son $200, $300. No baja de ahí. Así que yo no puedo estar brincando y sudando de choto ni de gratis. ¿Verdad? No puede ser, no es justo. Así que me parece muy bien que este chavito esté peleando por su dinero, porque por eso está peleando, por su dinero. Fíjense, la socia cómplice aquí, lo que ya les mencioné, Adri Tobar cabal mencionó que él tiene una socia. Yo no sabía que para tener un canal él necesitaba socia. Me imagino que a lo mejor tiene otros negocios donde pues necesitaba esta mujer. Pero qué extraño, porque esta mujer miraba lo que él hacía con este chavito y ella no hacía nada. O sea que ella sí tiene que ver algo con el canal. Ella sí tiene que ver algo. Y él dice mi ex socia. No sé si se referían a la misma mujer. Por lógica sé que sí. Y que a lo mejor ya no es socia de él. ¿Por qué? Porque rompieron lazos por lo mismo. Desacuerdos, no pagan, ya saben. Siempre la gente viviana, vividora, queriendo tratar de joder al otro. Así que me imagino que tuvieron roces y bueno, deshicieron la sociedad. El patrón de conducta, como lo dijo Adri Tobar, contándolo según su experiencia. Se los repito aquí. Adri Tobar reveló que ella vivió en carne propia exactamente la misma jugada. Seriani la invitó a sumarse a su proyecto bajo falsas promesas para luego
luego no pagarle absolutamente nada, someterla a constantes humillaciones, así lo dijo ella, vayan a verlo a su canal, y una serie de maltratos a nivel personal y profesional. Exactamente, así lo dijo Ladri Tobar. Y miren, a diferencia de Elisa Berinstein, aquí lo puse escrito con punto y coma, aclaró la diferencia entre Seriani y Elisa Berinstein, que le ofreció, o sea Elisa, una compensación económica justa a cambio de su trabajo. O sea, como lo hace una persona profesional. Porque esa gente que quiere que usted le trabaje de gratis, o esa gente que quiere contratar instructor sin pagar, eso no es ser profesional. Eso no es ser profesional. Qué sé yo, si contrato a un mentor, si contrato a un tutor, si contrato a quien sea que yo contrate, tengo que pagar. O sea, es como que yo haga una cita con la veterinaria. Lo buenas, mire, fíjese que quiero la cita del mes para tal fecha, pero te tengo que pagar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a preguntar yo esa estupidez? Pues hay gente que lo hace, mis angelitas. No, hombre, si es que es para mentarles la madre. Definitivamente. Entonces nadie trabaja de gratis. Así que me ha gustado mucho esta postura de este chavito que esté peleando por su dinero, porque eso es lo que quiere, que le paguen todo lo que no le han pagado. Así que bueno, este es el caso en el que está Seriani ahorita metido. Por lo que vi, por lo que leí, los videos que me eché ayer, este chavito puso la primer demanda, pero el Seriani como que contrademandó y bueno, y ahí están ahorita el uno tirándole al otro. Así que bueno, que esto termine rápido y acabe como se debe, de una manera justa. Yo ahorita vi a Seriani que dice, o lo veo, que él siente que va a ganar, porque lo dice, siempre he ganado. Siempre. Estaba hablando de Ana Bárbara y no, qué feo, ¿verdad? Eso del Seriani, no sé, yo siento como que odiara a Ana Bárbara. Cómo habla de ella, supuestamente se tenían un desmadre ahí entre ella con el marido de Ana Bárbara. Yo la verdad no sé esta onda de esta gente de YouTube, la verdad como yo acabo de empezar en esto. Yo no entiendo, o sea, de dónde ellos sacan dinero hablando mal, levantando falsos. Me imagino que es por los views, ¿verdad? Es por lo único que lo puedo entender. Por eso se meten en debergues, en problemas y la verdad que no le veo sentido, porque estar levantándole falsos a alguien solo para que viejas mitoteras, viejas que no tienen que hacer, descerebradas, mejor vayan y pónganse a hacer ejercicio, ya, a bajar esa gran timba, esas 3 timbas que tienen. Entonces estar vos creando contenido, así como el Seriani, ¿verdad? Y como muchos otros también, el zorro, este youtubero horroroso, crear contenido criticando a otros solo para que viejas inservibles te vean, está cabrón. Está cabrón, la verdad. O sea, si esa es la forma de conseguir dinero, no, hombre, qué aburrido. Lo puedo hacer un tiempito, pero va a llegar un momento en que me voy a cabrear. La verdad, me voy a cabrear del hate, me voy a cabrear de la maldad, me voy a cabrear de todo eso. O sea, esto uno no puede estar en esta vida del hate, o sea, para siempre. O sea, uno no puede estar para toda la vida en este debergue del hate, peleando, dándote riata con medio mundo para toda la vida. A menos que sea defendiendo una causa justa, como la defensa de Ángel Aguilar, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, hasta el final. Pero babosadas así como los demás. Yo miro que el Seriani odia a Ana Bárbara y la verdad no encuentro por qué, cómo se expresa de ella. Véanlo, cómo se expresa de ella. Ahorita lo vi en este video y dijo que es una mujer sin carácter, una mujer sin amor propio, dio a entender. O sea, métanse al video. Dijo, es una mujer débil, una mujer sin carácter. Es que como yo lo adelanto, acuérdense, porque este hombre me harta, me aburre, pero lo dijo. O sea, yo digo, puchica, ¿por qué tanto odio? A mí Ana Bárbara se me hace una mujer, además de preciosa, súper talentosísima, trabajadora. Ha sido una mujer que demostró lo que es cuando se casó con el Pirru, ¿verdad? Puchica, ¿cómo crió a esos niños? Una mala mujer no lo hace. Y ella lo hizo. A mí sí se me hace una mujer con carácter, una mujer comete errores como cualquier otra. Obviamente las descerebradas cometen más errores que Ana Bárbara. O sea, Ana Bárbara es una mujer que sí vale la pena, no como las putas descerebradas seguidoras del Seriani, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, qué feo, la verdad, qué feo. Yo no sé cómo la gente puede vivir en esto por los siglos de los siglos, amén, porque el YouTube tiene siglos de existir y la gente sigue consumiendo ese contenido de mierda, del hate. No, la verdad que no, a mí sí me harta, a mí sí me aburre. Así de que bueno, mis angelitas, vamos a ver en qué acaba esto. Como les digo, él está seguro de que él va a ganar. Esperemos que no, que gane la justicia. O sea, que este chavito le den su dinero que él necesita, porque si él trabajó y si yo lo miraba como coproductor, es que se le notaba. No hay que ser tan inteligente para uno no darse cuenta. Entonces, él necesita su pago, porque estar trabajando en un canal de YouTube es un verguero. Uno quiere descansar, uno quiere dormir, uno quiere hacer esto, hacer el otro. Mírenme yo teniendo que estar limpiando comentarios, culpa de las viejas putas descerebradas.
Viejas putas, yo no sé por qué no van a comentar a otro lado, digo yo. No que vienen a comentar a mi canal, y eso es trabajo para mí, porque me toca estar limpiando, porque es que yo no puedo estar defendiendo a nuestra reina Angelita y permitir solo estupideces, porque es que de verdad que en donde yo me pongo a ver esos comentarios, ni los termino de leer, no, digo yo, estas viejas mierderas no vaya a hacer que me pasen el virus. ¡Pum! Los elimino. No tienen que hacer esas viejas putas. Vayan a comentar al canal del Seriani, vayan a comentar a los otros canales, vayan, busquen tanto canal que hay. Yo no sé por qué comentan en el mío. Entonces es un trabajo, tal vez uno queriendo dormir, queriendo descansar, vengo de entrenar, puchica, tengo que hacerme mis ensaladas, mis batidos. Eso es trabajo, mantener una dieta saludable es trabajo. Y ya es la hora de dormir. A veces no puedo. A veces no puedo porque tengo que meterme a los comentarios de las viejas putas, a borrarlos y a silenciarlas. O sea, mantener un canal no es fácil. No es fácil. Así que si tienes a alguien que te ayuda, lo menos que podés hacer es pagarle. Es pagarle. Entonces, ojalá que aquí gane la justicia y que gane este chavito, ¿verdad? Para que le lleve el dinerito a su familia, que es por quien él trabaja. Así que bueno, mis angelitas, coméntenme, díganme qué opinan de esto. No, hombre, qué verguero el que se está armando, porque yo veo que esto va para largo. Así que no, para que vean que todos los agresores, todos los que le tiran hate a Ángel Aguilar, todas las personas que han despotricado de Ángela, están cayendo como cucarachas. Definitivamente están cayendo y eso me encanta. Toda la gentuza, miren a la pandillera asquerosas. Se le está viniendo abajo su circo. Yo ya sabía que esa vieja es una vieja mierdera. Y ya vamos a hablar, ya les voy a hacer otros videitos, ya les voy a subir otros videitos. Así que bueno, mis angelitas, coméntenme qué opinan de esto. No, hombre, ahorita sí está viendo la suya el serianucho. Coméntenme qué opinan y vamos a seguir apoyando, ya saben, a nuestra reina Ángela Aguilar de todas las mentiras que este viejo pone acerca de ella. Este viejo come gracias a Angelita Aguilar, porque si no hablara de ella, nadie lo miraría, porque lastimosamente la gente así es. Le encanta lo malo. A lo bueno no le paran bolas. Lo malo, eso les gusta. Así que si no fuera por la Angelita Aguilar, de todos los falsos que le levantan, pero no pueden tumbarla, eso me encanta. No la van a tumbar jamás, porque ahorita hay más gente que la está apoyando y le está echando porras. Si la hubieran querido tumbar bien, lo hubieran hecho antes. Cuando decían, ay, que estaba sola, que no sé qué, no, ahora ya no. Olvídense. Entonces este viejo cabrón come gracias a Ángel Aguilar. Gracias a Ángel Aguilar se harta él, la gorda, horrorosa veneca de la venenosa. Vieja para fea y gorda. En vez de estar criticando a Ángel Aguilar, que es una Barbie, mejor ponete a hacer cardio, pero es que ni 24/7, 30-7, porque esta vieja 24 horas no le alcanza para bajar toda la manteca y lo horrenda que es esta vieja de la veneca venenosa. Así que no, hombre, toda esta gente se harta costillas de Angelita. Híjole, qué feo, de verdad. Qué feo. Así que bueno, me ponen qué opinan mis angelitas. Compartan estos videos para que la gente se entere de quién es esta gentuza que está cayendo ahorita. Toda la gente que le hizo daño a Angelita, miren, yo veo y estoy feliz. Feliz, feliz, feliz. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. Javier Seriani necesitó del conocimiento de Arturo Stransky, porque Javier Seriani no sabe hacer un programa solo. Así como esto yo, no puede, no tiene ni la menor idea. Javier Seriani no sabe usar una computadora, no sabe de programas, no sabe de ediciones, no sabe de estrategias, no sabe cómo impulsar un video, no sabe cómo mantener un canal solo. Él ni siquiera sabe usar el teléfono y hacer un live y conectar a otra persona. No puede. No puede. Así que no, Javier Seriani no le ha dado la oportunidad a Arturo Stransky. Se benefició de sus conocimientos.